Bueno, como vos dijiste bien, RAVIT es Red Agropecuaria de Vigilancia Tecnológica y es la evolución de una inquietud que tenemos hace muchos años de entender cuáles son los alcances de la productividad, o sea, cuáles son los potenciales de la productividad, hasta dónde podemos llegar, un poco por el desafío de alimentar el mundo y de la demanda de alimentos y de la sobrepoblación, que hace que pone en el agricultor la responsabilidad de tener que producir más alimentos. Bueno, en esa búsqueda de productividad o de entender hasta dónde podíamos llegar con la productividad, nosotros tuvimos muchos años haciendo ensayos, haciendo el cultivo controlado con todo lo que le haga falta para ver hasta dónde podía llegar el rinde, pero en determinado momento nos dimos cuenta que ese alcance teórico está bien que se haga porque es un análisis que es muy importante para el progreso, pero que en el campo había otro tipo de brecha entre lo que el productor logra como promedio y lo que podría lograr. Y esa brecha se podía encontrar midiendo entre vecinos. O sea, ¿Pudiste mensurarla del orden de cuánto es? Nosotros tenemos ya 2 años de experiencia. Te hago una pequeña referencia, por ejemplo, en maíz, la campaña pasada que fue muy buena, nosotros encontramos brecha de 6.000 kilos a 15.000 kilos de maíz, pero de ahí empezamos a despejar todas las cosas que no son manejables, porque el de 15.000 kilos era con riego, el de 6.000 no, empezamos a despejar cosas no manejables por todos los productores y terminamos describiendo una brecha de 40% exclusivamente debido a decisiones, ¿no? Ese 40% no es porque a un productor le llueva más, menos, eso es todo comparable. Lo que se llama manejo. Metámonos qué factores variables incidieron ahí para que uno gane más o mucho más que otro, o uno se salve o uno entre en rentabilidad y otro. A ver. Es muy interesante porque de las mediciones que tenemos hasta ahora, ese 40% se divide en como 3 grandes grupos. Un grupo que describe el 50% de ese 40%, o sea, el 20% de brecha, que es lo que nosotros llamamos estructura de cultivo. Estructura de cultivo es simplemente fecha de siembra, densidad de siembra, genética que el productor elige, que no es menor, y solamente manejando eso ya se explica la mitad de la brecha. De la otra mitad de la brecha encontramos básicamente la mitad de la mitad, o sea, de la otra mitad, la mitad de la mitad es... El 10%. El 25%, sí. O el 10, perdón, sería el 10 del 40, 10 puntos del 40, es factores como nutrición y como riego en aquellos que puedan hacer riego, ¿no? Y muy importante nutrición, nosotros encontramos que hay un camino muy largo todavía que recorrer en lo que se refiere a nutrición de cultivos. Y por otro lado, el último 10% es protección de cultivos. O sea, eso es proteger de enfermedades, proteger de plagas, proteger de malezas.